Van a ser varios temas, pero sobre el final espero que se entienda un poco la ligazón sobre cómo los diferentes temas asociados a la inteligencia artificial, en particular a su impacto y al futuro del trabajo, vamos a ver cómo estos temas terminan de alguna forma ensamblándose sobre el final. 3 capítulos, voy a hablar de 3 temas, de 3 grandes paraguas, ¿sí? Ustedes saben qué es esto, ¿no? Vamos a volver sobre esta imagen. Pero esta imagen que es HAL, la computadora, la supercomputadora de 2001 Odisea del espacio, denominada por IBM, HAL es IBM, un espacio en el abecedario más acá, es un caso de agente. Es interesante, lo vamos a volver a analizar porque es un buen ejemplo. Pero bueno, empecemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Es interesante primero hacer una pequeña introducción porque la gente se confunde muchas veces y piensa que en inteligencia artificial o cuando la inteligencia artificial viene por nuestro trabajo son robots industriales que vienen a reemplazar, no sé, a sustituir la empresa que hace iPhones en China, ¿sí? Eso es inteligencia artificial, no es la que nosotros estamos hablando ahora, no es la generativa. Eso sucedió ya hace 50 años, comenzó fines de los 60, principios de los 70, con las máquinas herramientas. Yo soy ingeniero, era ingeniero en otra vida. La pala, que es básicamente la sustitución, la idea que uno tiene del trabajo como agarrar la pala, la sustitución del trabajo físico, eso no es de lo que estamos hablando, eso ya pasó. De hecho, por eso es que la cantidad de trabajo en manufacturas, nosotros lo llamamos industrial, pero en realidad los economistas lo llaman manufacturas, viene cayendo en todos los países del mundo desde hace 100 años. Porque la tecnología, incluyendo las máquinas de inteligencia artificial, entran más fácil en la fábrica que en los servicios, entonces las manufacturas lo que hacen es aumentan mucho su productividad y eliminan trabajo y finalmente casi desaparece el trabajo. Y si uno mira hoy fábricas en China, en Japón o en Corea, va a ver que queda muy poca gente y la mayoría no obreros manufactureros. Tampoco estamos hablando de esa mujer. No sé si ustedes vieron la película Blade Runner y si se acuerdan de qué se trataba. Blade Runner se trataba de un invento que se llamaban replicantes, ¿sí? Hay una escena en la película en donde esta mujer, que se llama Rachel, de la cual se enamora Harrison Ford, que era el Blade Runner, que caza replicantes, le hace un test para ver si es humano, le hace un test de Turing. Esta es una máquina de Turing, es un androide que ni siquiera sabe él mismo que es androide, eso es lo interesante de la película. Hay 2 androides en esa película que no saben que son androides, uno es esta chica y el otro, ¿quién es? Harrison Ford. Tampoco vamos a hablar de máquinas de Turing, esas no existen hoy. Las máquinas autoconscientes, esa fantasía del ser autoconsciente, sintiente, es parte de nuestra antropomorfización de la tecnología, a la cual decimos buenos días, gracias, perdón, por favor, pero no es lo que nosotros usamos, no es el ChatGPT, no es el modelo de difusión de imágenes, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de esto, perdón. Estamos hablando, si se quiere con una analogía muy vieja, estamos hablando de la habitación china, estamos hablando de una máquina que es como este señor, que no entiende nada del lenguaje que está manejando, pero tiene un manual de instrucciones. Entonces, viene una persona por un lado, le mete un input, y él tiene un manual de instrucciones o correspondencias. Al final del día son tokens, ¿sí? O sea, uno mete el material, se tokeniza, y luego hay un modelo de predicción, de correspondencia, que me dice cuál es el token más probable, el token que con mayor probabilidad es el que corresponde seguido a este, y el token pueden ser pedazos de palabra, pueden ser pedazos de imágenes, pueden ser pedazos de sonido. Y yo sin saber nada, yo inteligencia artificial sin saber nada, miro el manual y pongo un output. ¿Por qué lo de la habitación china? Porque esta persona que está ahí adentro puede no tener ningún tipo de conocimiento más que el conocimiento instrumental de poder hacer la correspondencia a través del manual. El algoritmo y el entrenamiento de ese algoritmo es el manual. Entonces estamos hablando de una inteligencia que es súper poderosa y a la vez pasiva. Y esto es importante porque cuando uno piensa cómo cambiaría la educación, cómo va a cambiar el mundo laboral, las demandas laborales, dónde tengo que concentrarme si yo quiero pensar el trabajo del futuro, tenemos que entender que la inteligencia artificial con la cual estamos lidiando ahora, porque todo lo que estamos diciendo es obviamente especulativo, estamos hablando de un futuro, es esta inteligencia pasiva, no es ninguna de las otras dos. Eso es importante ponerlo inmediatamente en claro. ¿Por qué decía que HAL era un caso de agente? Bueno, ustedes se acuerdan, si no se acuerdan de la película, se los cuento en algún momento. Hay una nave espacial, HAL comanda la nave espacial, hay 2 astronautas vivos y otros criogenizados. HAL, que es la
la computadora madre, la supercomputadora, esta es una película de los años 60, comete un error y los astronautas deciden que tienen que desconectarla porque está fallando. Entonces se encierran en un pod y comentan esto, pero habrá que desconectarla, y la inteligencia artificial le lee los labios y piensa, me van a desconectar. Y como es un agente no alineado, no tiene las leyes de Asimov, no dañarás a un ser humano, piensa, yo tengo que llegar a Júpiter, esa es mi misión, yo soy un agente, y tengo que hacer todo lo posible, incluyendo cosas no necesariamente virtuosas, para llegar a Júpiter. Eso incluye matar a los astronautas. Entonces intenta matar a todos, mata a todos menos a uno, que es el sobreviviente. Eso es un agente. Y el problema de 2001 es que la gente está mal alineado. Y es un tema muy importante, sobre todo cuando pensamos en regulación y en cómo limitar o contener los problemas de delegación de agencia. Y vamos a volver sobre eso más adelante. Pero ese es un buen ejemplo de donde estamos hoy, ¿sí? Imaginemos un arma, imaginemos una guerra hecha con agentes, ¿sí? Las decisiones que tiene que tomar en el medio tienen que estar muy bien alineadas. Y es virtualmente imposible, creo, alinearlas completamente según nuestros valores morales, entre otras cosas porque no todos tenemos los mismos valores. Entonces el alineador genera un sesgo, genera una decisión. Que lo ponga en la máquina y diga la máquina lo hizo, es un truco, nos engañamos. Pero el alineador es finalmente el que toma la decisión y después la terceriza en la máquina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Hablamos de todas estas cosas, de todas estas aplicaciones. Yo las listé, ustedes algunas las conocen, les llamará la atención una cosa, seguramente los que conocen inteligencia artificial, y es que son todas viejas. Porque la inteligencia artificial es vieja. Que ahora estamos incorporando inteligencia artificial generativa en Watson o los sistemas de almacenaje de Amazon, que empezaron unos robots chiquitos, no me acuerdo cómo se llamaban, parecían una romba. Es simplemente fruto del proceso de desarrollo, de avance de la inteligencia artificial. Lo mismo con las tutorías había, Duolingo había, ahora usa inteligencia artificial, pero antes generativa, pero antes usaba inteligencia artificial. Lo que quiero mostrar acá es que cuando hablamos de inteligencia artificial nosotros pensamos que hablamos de inteligencia artificial, pero hablamos de un subconjunto muy específico. ¿De qué más hablamos? Hablamos de una serie de debates no necesariamente técnicos, aunque obviamente conocer qué es lo que está dentro de la inteligencia artificial es fundamental. Hablamos de sesgos, de bias algorítmicos. Básicamente la inteligencia artificial se entrena en datos. Si los datos están mal, las predicciones van a estar mal. Hablamos del impacto en el empleo, vamos a volver sobre eso. Hablamos de privacidad de datos y de privacidad de la imagen y de uso o mal uso, pero no necesariamente para hacer cosas malas, sino simplemente uso no remunerado de imágenes públicas de gente que tiene copyright sobre lo que escribe o su look. Y hablamos obviamente de regulación y de control para evitar sobre todo el uso con sesgo de inteligencia artificial en sectores que son particularmente sensibles, porque si yo quiero ordenar el sector público metiendo las regulaciones en una IA, una picadora de carne, y que me diga cuáles están bien y cuáles están mal, nadie sufre demasiado. Si yo lo uso para hacer las transferencias fiscales y excluyo una familia que está en estado de supervivencia, alguien sufre demasiado. Entonces eso es alto riesgo. Si yo lo uso para salud, si es un resfrío, no, pero si es un tratamiento oncológico, o lo uso para salud mental y alguien se suicida porque estuvo con un tratamiento con un GPT que no está hecho para eso, esos son altos riesgos. Y por eso, entre otras cosas, hay que regular. Entonces, estamos hablando de todo esto. Este gráfico los pongo solo para que vean una idea de que la inteligencia artificial es lo grande. En general, la mayoría de los modelos de inteligencia artificial generativa están asociados a modelos de deep learning. En particular, hay modelos de transformers, aunque no son solo transformers, los que están detrás de los LLMs, y modelos de difusión, los que están detrás de la generación de imagen. Hay mucho más allá afuera de lo que nosotros vemos, eso es lo que les quiero decir. Entonces, cuando uno habla de inteligencia artificial, a veces conviene ser más precisos y entender cuál de todas las versiones estamos tomando, ¿sí? Y por último, quiero insistir en esto. La inteligencia artificial es un modelo predictivo, ¿sí? Es un modelo predictivo de puta madre, pero es un modelo predictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le meto un set de entrenamiento, les voy a poner un caso ahora dentro de poco, si yo entreno la inteligencia artificial en China,
va a pensar como el set de entrenamiento chino, si se lo entrena en Estados Unidos, como el set de entrenamiento americano. Ninguno entrena solo con un set local, pero uno puede detectar esos desplazamientos, diferentes respuestas a la misma pregunta, ¿sí? El set de entrenamiento va cambiando. Y lo que no está en el set de entrenamiento no existe. Y vamos a mostrar un caso ahora muy conocido, pero se pueden imaginar. Todas las alucinaciones, todo lo que llamamos alucinaciones que se van reduciendo porque hay más entrenamiento y reentrenamiento posteriori, son casos en donde yo le pregunto algo, buscan el set de entrenamiento, no hay ningún punto cercano a mi pregunta en ese set, entonces extrapola, y extrapola mal. Decía que hay debates que exceden lo técnico, y esta es la segunda parte, lo segundo de lo que quiero hablar, y que tienen que ver, yo los llamo morales, pero son debates políticos, sociales, que están asociados al uso. Yo no quiero detenerme en cuestiones técnicas porque va a haber muchos ingenieros acá hablando de cuestiones técnicas, pero sí quiero focalizarme en los impactos de estas cuestiones técnicas en la vida y la sociedad humana. El primer debate, que eso es algo que estábamos recién hablando en una nota que me hicieron, tiene que ver con un debate de distribución. Lo voy a plantear porque ese es muy conocido. Solo quiero enfatizar que no es un debate ideológico en el sentido tradicional. Si nosotros tenemos, si la inteligencia artificial sustituye parte del trabajo remunerado, el trabajo remunerado ha sido históricamente quiero decir los últimos 300, 400 años, la manera de distribuir ingreso en la población y generar una sociedad de consumo. Si los salarios caen o la masa salarial cae, no es que la gente deje de trabajar, deja de ser remunerada, se le paga menos porque es sustituible. Y gran parte del ingreso va a los dueños de las tecnologías, como rentas tecnológicas, renta del capital. Lo que tenemos es no solo una sociedad desigual, tenemos una sociedad de ricos que consumen una fracción menor de sus ingresos porque están saturados, porque no tienen tiempo para gastárselo todo, y pobres que consumen menos. Y eso se llama en economía una depresión económica. Y ese es el argumento por el cual mucha gente viene desde hace ya casi 50 años, pero sobre todo de los últimos, diría 20, 25 años, insistiendo con alguna forma de transferencia fiscal al estilo del ingreso universal. Y cuando digo gente, no es solo el holandés ese panglosiano que escribe como si nadie hubiera escrito el ingreso universal antes. Hablo de Elon Musk, hablo de Sam Altman. Sam Altman, algunos de ustedes deben saber, viene financiando ejercicios de ingreso universal, pilotos en Estados Unidos con su propio dinero, una fundación que tiene. ¿Por qué lo hace? Calcule que porque quiere vender productos y entiende que una depresión económica frena todo este proceso, porque yo no voy a invertir si no tengo mercado y si no invierto no tengo aumento tecnológico. Entonces hay un temor, hay un escenario posible que todavía no hemos visto porque todavía no hemos visto nada. El nivel de adopción de la IA es muy marginal, muy accesorio todavía. Hay un escenario que es un escenario distópico, de estancamiento, dualidad económica y baja productividad. De vuelta, economías en depresión, lo primero que cae es la inversión. Si hay algún economista acá en la sala, sabe perfectamente que la inversión, los inventarios en inversión, es un leading indicator de un ciclo económico. Lo primero que cae es la inversión. Entonces, este es un debate. ¿Cómo hacemos para evitar la concentración del ingreso cuando parte del trabajo se ha sustituido por máquinas que son propiedad de los mismos tipos que son dueños de la empresa, o máquinas que son que generan ingresos, rentas a sus dueños? Esa discusión todavía no se está dando, es como el elefante en la sala, pero es obvia y cualquiera que haya trabajado en el tema, desde Elon Musk para abajo, entiende perfectamente que algo tenemos que hacer por ahí. No se sabe muy bien qué, y la moda política va en contra de esto, pero tarde o temprano tenemos que abordarlo. Primer problema de agencia. Mencioné el tema de los datos y de los sesgos. Este es un dibujo que hizo la IA hace 3 años. Tengo que cambiar los dibujos, porque este es bastante tosco, porque ahora dibuja mucho mejor la IA. Pero básicamente la idea es que si yo le meto datos de mierda, voy a tener una predicción de mierda, ¿sí? Y si yo le meto datos sesgados, voy a tener una predicción sesgada. Es un caso muy viejo. Y me gusta poner casos viejos porque todavía se siguen dando, si es que no los hemos podido resolver. Es una aplicación que se llama Compass, que se usa en Estados Unidos para evaluar la probabilidad de reincidencia de presos que piden libertad bajo palabra. Y estos son casos, salió un paper documentando los sesgos. Y si se toman el trabajo de mirar, básicamente lo que está mostrando es que este blanco hizo un montón de barbaridades y le dan riesgo 3, y este negro hizo 3 boludeces y le dan riesgo 10, porque es negro.
¿Quién le da el riesgo 10? El programa. ¿Por qué le da riesgo 10? Porque está entrenado en las decisiones de los jueces americanos, que son todos racistas. Entonces, vos me das un corpus de información que es de izquierda, me sale un programa de izquierda. Es un corpus de información que tiene prejuicios contra las mujeres y los gente de color, me sale un programa antidiversidad. ¿Sí? Lo mismo allá, otro ejemplo. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que esa imagen, esa idea mítica que tenemos que vamos a darle la política a la IA porque la IA es neutral y utilitaria y nos va a hacer mejores si no tenemos toda la porquería que tenemos nosotros en la cabeza, eso es ilusorio, porque la IA va a tener todas las porquerías del set de entrenamiento de esa IA en particular. O sea, eliminar al hombre no elimina el problema, lo que hace es, en todo caso, te lo sacás de encima y vivís en la ilusión de que hay algo así neutral que te está diciendo la verdad de la cosa, cuando esa verdad no existe. Segundo caso, ideología. Este es un paper muy interesante de Motoki en Public Choice de hace 1 año y medio o 2, que nosotros acabamos de hacer de nuevo para Argentina, no voy a mostrar lo que da, y que hace un ejercicio muy simple. Agarra al GPT y le pregunta, te toma un cuestionario político del Compass, de esos que se usan para medir ideología o afinidad ideológica, y le dice, sin filtro, contestame estas preguntas. Y hace 30 respuestas. Ahora le dice, ahora sos un demócrata moderado, contestame estas preguntas. Otras 30 respuestas. Hace lo mismo con republicanos moderados, demócratas extremos, republicanos extremos. Y después plotea estos scatters. A ver, ¿cuál de las personas, que son 4, está más cerca del neutral? O al revés, el neutral, ¿qué tan neutral es? ¿Está cerca de quién? Si saben leer los gráficos se dan cuenta de lo que les decía antes del New York Times. O sea, evidentemente GPT estaba, y tenía razón el New York Times de hacerle juicio, estaba siendo entrenado con el New York Times, porque da exactamente como el New York Times. Fíjense, la correlación con los republicanos es 96%. La correlación con los demócratas es 96%, con los republicanos es negativa. Piensa como un demócrata de Nueva York. ¿Qué quiere decir esto de vuelta? Que si yo quiero preguntarle al GPT, tengo una duda, estoy discutiendo con mi viejo que es kirchnerista y yo soy libertario y la verdad no sé quién tiene razón, le pregunto a GPT pensando que GPT tiene la verdad, me equivoco. Nosotros hicimos el mismo ejercicio, mucho más amplio, nosotros digo un grupo de gente en la Ditela, usamos el Political Compass y creamos personas. Nuestras personas son peronistas, radicales, kirchneristas, y macristas y libertarios. 5 personas, están todas ahí. Y el neutral, neu es neutral. ¿Sí? Y fíjense, encontramos lo mismo, encontramos que el GPT, el panel de la izquierda, está para abajo y para el costado, es socialmente progresista y relativamente progresista también económico, porque está del lado de la izquierda y para abajo. ¿Sí? Y ubicamos a los otros. Lo otro que encontramos es que si le cambiamos el idioma y le preguntamos lo mismo en castellano, las posiciones cambian. No solo está entrenado de cierta manera, sino que ni siquiera su posicionamiento, estamos hablando de ideología, pero podríamos hablar de cuestiones morales. Cualquier cosa que uno le pregunte pensando que es el oráculo. El lenguaje, si nosotros preguntamos la misma pregunta en 2 idiomas distintos, lo programamos en francés también, da igual, cambia la respuesta si le pregunto en idioma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay una verdad detrás, es una ilusión. Es una ilusión que lo único que me está diciendo es que de alguna forma muy compleja, porque es una caja negra el modelo, está reflejando lo que le pusimos, lo que esa persona le ponía en el input a la habitación china, en principio. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando alguien ilusoriamente piensa que puede tercerizar, sacarse encima problemas de decisión moral, si esto está bien o está mal, elegir, seleccionar gente, asignar, decir quién no, simplemente tercerizando en la IA. Creo que se puede hacer con una persona al lado, pero no podemos desentendernos de la decisión tan fácilmente. Yo no quiero hablar mucho de regulación. Escribí en realidad un documento que es un poco como el framework, la base de cómo vamos a encarar eso en el BID. Se los recomiendo, es aburridísimo, pero ya saben, no tienen que leer el documento, tienen que ponérselo en la LLM y que en una página te dice lo que hay. Esto es más o menos lo que hay, como un triángulo, un trilema de la regulación, porque uno querría
aumentar la adopción, que hoy es deficiente, hoy hay poco uso de la IA y no en su versión más eficiente. Querría, por otro lado, resolver los problemas morales. No queremos hacer público datos privados, no queremos utilizar el semblante de una figura pública sin tener algún contrato, pagarlo, pedirle permiso al menos. Necesitamos más transparencia. Hay una cuestión muy clave, los técnicos acá lo van a entender, pero si yo quiero usar una inteligencia artificial para cuestiones judiciales, legales en Argentina, tengo que tener en esa aplicación, en ese modelo, un mínimo de apelabilidad. Porque cuando ese modelo decide, vos sos culpable, esa persona culpable tiene que apelar y pedir que le expliquen cómo llegaste a esa decisión. Y si yo no tengo, esa es parte de la gobernanza, si yo no tengo control, si no conozco, ya no digo todos los coeficientes, que son miles de millones, pero el proceso mediante el cual llegué a esa decisión, la explicabilidad del proceso, no puedo usarlo para ciertas cosas, por ejemplo, para negarle un crédito a alguien, o una transferencia, o para meter en cana a alguien. Entonces, hay cuestiones que parecen aburridas al principio, que son esenciales. Uno no puede utilizar la IA si no sabe lo que... Por lo menos no tiene idea de cómo se hizo el proceso. No digo conocer todos los parámetros, eso seguramente no va a pasar, pero si uno usa el modelo fundacional de otro país, de un privado, tiene que tener acceso al menos a, primero, los datos, que el privado no corte el chorro y nos quedemos sin los datos, que es algo que es un tema que se ha vuelto muy importante después de lo de mitos, ¿no? Cualquier país ahora nos puede decir, mira, ahora a partir de ahora no tenemos acceso. Pero sobre todo, aparte del acceso, tenemos que entender mínimamente cómo hace las cosas, porque si no, es objetable legalmente y eso lo invalida. Pero hay otra cosa que quería mencionar de la regulación, que tiene que ver más con su condición habilitante. Piensen en lo siguiente. Ninguna compañía aérea volaría si no tuviera una regulación detrás que la respalda. Porque ustedes saben que cada 2 por 3 se cae un avión y mueren 200 personas. Y si esa compañía no tiene una regulación con la que cumplió, que le limita el riesgo de que las familiares de 200 personas y muchos más les hagan un juicio y la quiebren, nunca habría una industria aerocomercial. No habría industria farmacéutica. O sea, agarran un remedio, leen el prospecto y en algún lado dice, con una probabilidad muy menor te puedes morir. Se llama riesgo probabilístico. Si yo no tengo un regulador, la compañía farmacéutica, salvo que sea trucha o que sea África, no va a sacar un remedio arriesgándose a que alguien muera y le haga un juicio y la quiebren. Entonces la regulación habilita a las compañías a moverse. ¿Y por qué pongo este caso acá? Es interesante por 2 motivos. Es un caso de hace 2 años, creo 3, donde un Tesla se llevó puesto este camión que está volcado, panza, mirando a la panza, ¿sí? El primer punto interesante es, de vuelta, modelo de predicción. Cuando empezaron a ver por qué el Tesla autónomo no había frenado, descubrieron que no había ninguna foto de un camión de panza. Había camiones yendo por un lado, para el otro, de frente, de atrás, pero no de panza. Entonces no lo reconoció, lo chocó. Había un caso similar con una chica que caminaba al lado de la bicicleta, que pasó lo mismo. Lo segundo importante de esto es que este es un auto que no es totalmente autónomo. Obliga al conductor a estar sentado al volante. Es como cuando uno hace agentes. Si alguna vez ustedes trabajaron con agentes, hay como diferentes modos, ¿no? Uno en el cual le da enter todo el tiempo, uno en el cual es automático, pero de vez en cuando hay cuestiones que Claude, por ejemplo, considera riesgosas y te pregunta, mira, esto es riesgoso, ¿no quieres pensarlo? Y hay otra que dice, hacer lo que vos quieras. Como 3 niveles. Este es el nivel 1. Tenés que estar sentada al volante. Vos no manejás, pero tenés que estar sentada al volante. Y lo que surge de la literatura ahora con el tema de darle enter al primer modelo es que la gente entra al Claude programa y después le da enter sin leer, dale, vamos, metele para adelante. Lo que se descubrió en este caso es que la mujer, creo que una mujer que estaba manejando, hacía 1 hora que no miraba nada, porque estaba leyendo, que es como darle enter todo el tiempo, ¿sí? Lo tercero que es importante es que Tesla puede decir que la culpa es de la mujer. Para lanzar solo el auto va a necesitar una regulación específica, porque ya no le puede echar la culpa a la mujer. Acá Tesla dice, mira, nosotros le damos el auto, pero la obligamos a manejar, aunque sea mirando. Y así, de alguna forma, limita el riesgo de cola. La única manera de extraer a la mujer acá es poner un regulador. Sin regulador no va a haber un uso masivo, salvo en países donde si te muere alguien nadie dice nada. Tercer tema, ¿cuánto me queda? Bueno, esto es lo que más me gusta, me va a llevar 1 hora más o menos. Y que tiene que ver en parte con lo que decíamos antes, ¿sí?
Piensen que la IA es un sistema de predicción. Todo lo que está escrito, documentado, escrito en imágenes, palabras, sonidos, se puede meter en un set de entrenamiento y la IA lo va a regurgitar y va a crear cosas súper interesantes y nos va a ganar. No hay forma de competirle a eso. Todo lo que no está escrito no está en la IA. No solo el camión dado vuelta. Recién hablábamos acá con ella sobre el tenis, ¿sí? Yo le contaba el caso de unos amigos que hace como 10, 15 años íbamos a ir a esquiar. Yo esquío, mis amigos no. Les digo, ustedes saben esquiar, no, pero y pela un libro. ¿Cómo esquiar? Le digo, ni se te ocurra ir a esquiar después de leer el libro, porque esas cosas no las aprendes en un libro. La IA no sabe esquiar, ¿sí? Y tampoco sabe crear en el sentido estricto. ¿Por qué pongo la Gioconda? Que esta es la Gioconda con bigotes de Duchamp. Es una broma sobre la Gioconda tradicional de Da Vinci. Y la broma es un poco, está en línea con lo que quiero resaltar, que es que el arte tiene algo que va más allá de la técnica. Walter Benjamin en el año 36 se preguntaba por qué la Gioconda vale infinito y una copia perfecta de la Gioconda vale muy poco. Y él estaba hablando de la copia mecánica en el año 36, pero si yo pongo la copia intacta de la Gioconda, la que hace el curador del Louvre, que es indistinguible, salvo con rayos X, lo primero que le voy a preguntar es cuál es la verdadera. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con la visión, con mi capacidad de distinguir nada. Yo quiero la verdadera porque hay algo simbólico atrás, que tiene que ver con un proceso de creación. La IA va a poder hacer la Gioconda, pero la Gioconda, la IA es la copia. No vale lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no temo por la vida y la salud laboral de los artistas. Es importante porque nosotros estamos pensando en ingenieros, en trabajadores, pero hay un montón de gente que hace cosas que están asociadas con el aura de Benjamin. Cocineros, terapeutas, artesanos, jugadores de fútbol. Ayer fueron todos corriendo por un partido de fútbol. Seguro que había robots ahí y no se iba nadie. Segundo punto que es importante destacar, la IA reemplaza un tipo de conocimiento. Y yo siempre pongo este caso, porque me encanta porque aparte tiene muchas connotaciones, que es el caso de los taxistas londinenses. ¿Sí? No sé si ustedes saben, muchos de ustedes deben saber que los taxis londinenses son muy particular, tienen un auto diseñado para ellos, tienen un examen para ser taxista en Londres, porque en Londres, hasta la aparición de Google Maps y de Waze, ir de un punto A a un punto B era virtualmente imposible. Tiene la misma calle 700 veces, no hay mapa que te sirva. El examen se llama The Knowledge of London. Y se entrena así. El tipo que está entrenando para el examen se sube a un scooter y está 1 año, a veces 2, a veces 3, memorizando la Filcar. Y el examen es básicamente eso. Lo sientan y le dicen, bueno, la pregunta 1 es ir de A a B. Decime cómo hago. La pregunta 2 es ir de C a D. Decime cómo hago. No hay nada más documental que eso. Bueno, estos tipos están muertos. O sea, había 2.400 ingresantes hace 10 años, hoy hay 40, y son 40 confundidos. Porque Google Maps primero, Waze después, ahora incluso algunas aplicaciones que les dicen, como una que se lanzó hace poco en Tokio, en Yokohama, creo que no Tokio, dónde ir, dónde hay más clientes, etcétera. Le han robado todo el expertise. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo? Uno bien podría decir, los conductores de Uber que no saben nada de nada porque están algunos en Londres aterrizados, llegan de Pakistán y se suben a un Uber, son iguales a los que estudiaron todos. ¿Quién ganó y quién perdió? El pakistaní seguramente algo ganó, pero va a depender de cuánto se lleve la aplicación que lo ayuda. Y ahí hay que ver cuál es el precio de equilibrio de esa aplicación, si no se lo extraen, si no es como si tuviera un compañero que sabe al lado y se lleva parte de su salario. Pero el que seguramente perdió es el pibe este rol, este trabajo ya no existe más. Entonces uno se pone a pensar, bueno, 2 cosas. Primero, ¿qué cosas no hacer? ¿Qué cosas no estudiar? Esto, no estudiar. O sea, todo lo que sea memorización y conocimiento documentado, no hay forma de competirle. Tarde o temprano va a llegar. Hay gente que decía, finalmente van a crear más trabajos como en otras
revoluciones industriales, mi respuesta a eso es, mientras el trabajo siga siendo parecido a este, va a ser nuevamente sustituido. A mí lo que me interesa es crear nuevos trabajos no sustituibles, no nuevos trabajos. Hay otros que pensaban, bueno, pero la IA alucina, ya cada vez alucina menos. Y creo que alucina menos que nosotros. Entonces, esto es una buena ilustración de una distinción que me parece fundamental para entender el impacto de la IA, que es la distinción entre conocimiento explícito y tácito. Esto se está viendo en el mercado. Este gráfico muestra básicamente la diferencia entre empresas que adoptan IA y empresas que no adoptan IA. Y ver cuál es el intake, o en este caso es, sí, la cantidad de trabajadores, seniors y juniors, en cada una de estas empresas. Fíjense, la línea roja básicamente me dice que entre empresas que adoptan y no adoptan, después vamos a repartir la presentación si quieren. No existe básicamente entre los juniors. Nadie contrata muchos juniors. Pero las empresas que adoptan contratan mucho más seniors. ¿Por qué contratan seniors? Porque el senior es el que tiene lo que la IA no tiene, que es la experiencia práctica. Obviamente debe haber seniors mejores y peores, pero si yo estoy en una empresa donde voy a reemplazar o sustituir el 90% de las tareas más o menos rutinarias y documentadas, quiero tener a alguien que mire que después de ahí no salga una cagada. Entonces ese tipo es el senior. Ese tipo de 35 años, 40, 45, que tiene 10, 15, 20 años en la empresa. O sea, esa distinción entre seniority en el sentido de experiencia práctica y conocimiento del PhD que no sale de la biblioteca por 10 años, esa distinción ya está en el mercado. Y esta dice más o menos lo mismo, pero no me voy a detener porque no tengo tiempo. Un problema asociado a esta distinción, que me parece fundamental para los educadores, yo sé que Víctor va a estar hablando de esto, no sé de esto, no sé de Wall-E, de la película, pero va a estar hablando de educación, es que tenemos la siguiente paradoja para los jóvenes. Yo ya tengo mucha experiencia práctica, entonces no me preocupa mucho. Y varios de los que están acá, yo diría la mayoría, tienen experiencia práctica. Pero el pibe que tiene 20 años o 25, el que está haciendo su estudio de posgrado y nunca pisó una fábrica, y de vuelta, la fábrica es una metáfora, nunca pisó una oficina, nunca tuvo un trabajo, nunca chocó con la fricción del aprendizaje. Cuando salga al mercado va a tener un montón de conocimiento sustituible y ningún conocimiento no sustituible, o sea, ningún conocimiento complementario. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque si a ese pibe lo educo con IA desde el inicio, le hago las cosas fáciles. Y la idea del aprendizaje, la fricción del aprendizaje es hacer las cosas difíciles. Yo soy ingeniero, mi viejo era ingeniero. En el primer año del secundario me enseñaban a calcular logaritmos con la regla de cálculo de mi viejo. Lo aprendí, di el examen, nunca más lo usé, la regla de cálculo la tengo como un memento de mi viejo. Pero tenía que aprender a hacerlo, tenía que aprender las tablas de multiplicación. Ya existía la calculadora, no es que yo aprendí con la regla de cálculo porque soy demasiado viejo. La aprendí porque era parte del ejercitar la cabeza, como uno aprende idiomas. Si uno en la interacción con la IA toma un rol muy pasivo, y de hecho los estudios, por lo menos los actuales, muestran que la interacción suele ser muy pasiva. Le pido, bueno, ayúdame a hacerlo, hacelo vos. Y, bueno, ¿qué pasa? Me convierto en nuestros gordos de Wall-E. Wall-E es una película de Pixar, creo, en donde hay una nave espacial, una secuencia de una nave espacial que es una inteligencia artificial que les da todo servido. Entonces están en unas sillitas que se mueven solas, tienen una pantalla adelante, le dan la comida chatarra y después llega un momento donde no se pueden ni mover ni pensar. Es una suerte de atrofia, en este caso muscular, pero también intelectual. Si yo hago lo que se denomina cognitive offloading, tercerización, mal traduciendo, tercerización cognitiva, desde muy chiquito, cuando ese pibe salga a laburar, no va a saber hacer nada útil. Nada. Entonces, es fundamental no caer en la trampa de la tercerización cognitiva, porque lo único que le vas a poder ofrecer a la máquina es lo que la máquina te puede dar cuando vos tenés 10 años. Esto ya hablamos. Último punto que me parece que es importante, y ya ahí cierro porque se me están poniendo nerviosos acá, es algo que también creo que forma parte de la trinchera o de la frontera humana, del trabajo. Lo mencionábamos antes con Da Vinci y la Gioconda, y a todo esto está la Gioconda en el Louvre. La gente cree que es la original, pero según dicen no es la original. Desde que la atacaron pusieron detrás del vidrio una copia. Who cares? Pero
Pero lo cierto es que la idea de que es lo original hace que toda esta gente se amontone ahí y saque esa foto horrible donde no se ve nada. ¿Sí? Hay cuestiones simbólicas en muchos de nuestros productos. Hay toda una idea de que uno puede hacer, y de hecho ya cada vez se hace mejor, música, actuación, incluso, por ejemplo, el año pasado salió una ficción pequeña que había hecho Google, que la promocionó mucho Sam Altman, y que salió en el Guardian, el Guardian llamó a 2 o 3 autores ingleses, y los autores la leyeron y dijeron, está bastante bien. Imaginemos que la IA puede pintar, o escribir, o cantar como el ser humano. La pregunta acá ya no es tecnológica, ya no es del lado de la oferta está. La pregunta es del lado de la demanda. ¿Cuánto nosotros vamos a consumir de eso? Cuando nosotros pensamos en adopción hay como 3 niveles. El primero es tecnológico, puede o no puede hacerlo más o menos bien. El segundo es empresario. Hoy la adopción está acá, perdón, hoy la tecnología está acá y la adopción está acá. Hay muchas cosas que hoy podríamos estar haciendo con ella y no hacemos. Y es una pregunta para ustedes, ¿por qué no? Lleva tiempo entrenar de todas formas. La tercera barrera no es tecnológica, es de demanda. ¿Voy a querer yo mandar a mis hijos a un colegio donde atienda un robot? ¿Voy a querer tener un cuidador de mis padres o de mis hijos que sea una niñera robot? Es una pregunta especulativa y varía mucho entre culturas. Yo creo que los chinos y los japoneses sí, nosotros mucho menos. Pero es la contracara de la pregunta del futuro del trabajo. O sea, ¿va a haber trabajos de cuidado a futuro? ¿Va a haber trabajos de artistas? ¿Va a haber trabajos de creadores? Son un montón de trabajos. ¿Vamos a ir a comer a un restaurante donde el chef sea un robot o queremos cocina de autor? Claramente el robot no es autor, el robot copia. Entonces hay una frontera que están testeando, la literatura ya está preguntando esto. Por ejemplo, hay 2 o 3 trabajos en donde los seres humanos muestran predilección por el contacto humano. Por ahí no exclusivo, pero que esté el human in the loop. Eso es valioso y valorado. Y yo soy un gran defensor de eso. Yo creo que en el futuro el hecho por humanos va a ser una gran marca. Nosotros, sin ir más lejos, en una clase que di el año pasado, hicimos un experimento donde le pasábamos las notas de clase y hacíamos básicamente 2 notas de clase. Una le decíamos a la IA, hacer la nota de clase, la otra le decíamos a la IA, hacer la nota de clase como escribo yo, como si fuera humano. Y después le pusimos sellos de agua, uno le pusimos IA y al otro le pusimos hecho por humanos, intercambiados, así que había 4 casos. ¿Sí? Y no les dijimos porque hicimos trampa. Y hicimos el pequeño test y ahora lo estamos replicando para 200 personas. Y efectivamente a la gente, si yo le pongo hecho por humanos, aunque sea la hecha por IA, como IA, pero todas fueron hechas por IA, pero yo le digo a la IA, hace una cosa horrible de tipo GPT, poneme guiones, Indeed, y bueno, igual, y le pones el sello hecho por humanos, la gente dice, no, hecho por humanos es mejor. Hay una percepción, una valoración, podría ser simbólica, que hace que todavía exista residualmente una demanda de lo hecho por humanos que le pone un límite al avance de la adopción porque finalmente nosotros no lo compramos. Y esa es una tercera barrera que muchas veces se subestima. Al final del día el producto tiene que ser demandado. El auto probablemente sí. El terapeuta, no estoy tan seguro. El tema de la actuación es lo mismo. Ni voy a decir que es esto, es una película muy buena, se llama El Congreso, donde se plantea una actriz para que nunca más actúe, simplemente la producen por IA. Y en la práctica esto tampoco está tampoco es tan popular. Ustedes, hay varios casos, pero seguro se acuerdan del caso del Brutalista, donde se le criticó que le habían distorsionado la voz para sonar más húngaro a Adrien Brody, y tuvieron que salir a pedir disculpas. Solo le distorsionaron la voz para que saliera más húngaro, porque le salía mal el acento. Igual a la audiencia, a los críticos les pareció un atropello. Último caso, ¿ustedes saben quiénes son estos? Kraftwerk. No es un gusto adquirido, Kraftwerk, es un conjunto de techno, rock, krautrock de los 70, todavía viven. Yo lo fui a ver hace 10, 15 años, telonearon para Radiohead. Los tipos se ponen en el escenario así como están ahora, todas las pistas están grabadas, hay un juego de luces. Los tipos se ponen, no hablan, no se mueven, están así, todo el tiempo. Y nosotros estamos escuchando y bailando y vemos las luces. Y en algún momento esos 4 tipos se dan vuelta y salen del escenario. Siguen las luces, sigue la música, sigue la gente. ¿Ustedes se quedan o se van? Si se van, los músicos están protegidos.
Si se quedan, tenemos un problema con los músicos. Esa es la pregunta de la frontera, de la demanda, del lado de la demanda de lo humano. ¿Sí? ¿Saben quiénes son estos dos? Bueno, este es un caso, o sea, Milli Vanilli ganó los Grammys sin cantar una sola nota, eran dos negros bonitos que no cantaban, y cuando se enteró el mundo que no cantaban, ni siquiera en sus discos cantaban, fueron y le sacaron los Grammys. Bueno, lo mismo puede pasar con un artista que haga inteligencia artificial. ¿Qué? Después grabaron algo, pero cantaban como uno de ellos, pero cantaban muy mal. Sí. Por eso digo, lo de hecho por humanos me parece que es una etiqueta que a futuro puede ser importante. ¿Por qué saco todo esto a colación? Porque nosotros estamos pensando en el futuro. El futuro tiene varias aristas. Tiene una arista tecnológica, tiene una arista regulatoria, política. Muy probablemente haya mucha reticencia de los trades, no de los sindicatos, de las comunidades, a abrir el campo a la IA. Entonces, los médicos van a decir que la telemedicina tiene problemas, los abogados van a decir que la teleabogacía tiene problemas, y los educadores ya están diciendo que la teleeducación tiene problemas, y entonces eso va a demorar la adopción, más allá de que tecnológicamente ya estemos en ese límite. Y la tercera barrera es precisamente esta que decía ahora. Con esto cierro, me voy a robar un minuto más. Hace unos años, 10 años más o menos, Daniel Kahneman en una exposición en el Carnegie Mellon decía que le parecía totalmente normal que los robots terminaran sustituyendo muchas tareas de cuidado. Decía, Kahneman es un señor mayor, era ya en esa época, decía, prefiero tener un robot que me trata bien que mis hijos que tienen las bolas llenas de tratarme y viene y se nota que no quiere estar conmigo, etc. Incluso como compañero de vida, llegó a decir. Y ahí se me iluminó una pregunta, porque Kahneman es un señor mayor, pero como compañero de vida, ¿estamos hablando de una pareja? ¿Estamos hablando de sexo con una máquina? Hay un capítulo de Black Mirror que se llama Be Right Back, de una mujer que pierde a su amado, que se ve como este, pero no es este. Y entonces se compra una máquina que básicamente le manda, toma las memorias, las fotos, la personalidad, arma un perfil como un Claude, nada más que carne y hueso, se mueve igual que el amado, y es un shock, y trata de adaptarse, pero en algún momento se da cuenta de que hay algún conocimiento vivencial y práctico que no estaba en el set de información que usaron para formatear a este sujeto, que es básicamente plástico, y lo manda de vuelta. En realidad no lo manda de vuelta, lo guarda como un juguete, lo guarda, pero es un juguete. Vive en el desván, ella tiene una hija, juega la hija con el tipo que está arriba, lo alimentan, pero ¿es eso una pareja? No, es un juguete, es una muñeca de goma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros, la IA viene, pero nosotros tenemos también muchos puntos de veto y muchos puntos de decisión, ¿sí? O sea, el problema es bastante más amplio. No sé si terminé de hilar todo lo que estaba queriendo decir, pero para salir del tipo Deus Ex Machina, de la necesidad de hilar todo, dejé algunas preguntas para que ustedes se hagan mientras yo me voy corriendo hacia el final. Muchas gracias. Bueno, hola de vuelta. Quiero decir, antes de empezar, me encantó la presentación de Eduardo, pero lo que más me gusta de la presentación de Eduardo es las referencias cinéfilas. Me fascina que todo se pueda relacionar con... Porque también tiene que ver con eso, ¿no? La cultura es humana, es perenne, y en el cine creo que está concentrado casi todo. Pero bueno, tenemos un panelazo de conversación acá. Muchísimas gracias a los cuatro por estar acá. A la mañana estuvimos, sigue siendo a la mañana, pero más temprano a la mañana, estuvimos conversando sobre el potencial exportador de este sector, cómo ha crecido en estos 25 años y el rol que tiene en el mundo. Y dejamos una pregunta picando, que es la pregunta de cómo seguimos avanzando en esa cancha, y para poder responderla traemos a protagonistas, a gente que nos puede responder al respecto. Y vamos a tener una conversación en dos bloques. Vamos a aprovechar para hablar un poquito de, primero, el ecosistema de las empresas y luego meternos ante todo este cambio que estamos viendo, cómo cambió la cancha, cómo cambian las condiciones de competitividad y hacia dónde tenemos que ir. Mis apuntes están acá en mi celular, así que no es que estoy revisando el mensaje de alguien, sino que voy a hacer un soporte para una de las preguntas.
La verdad es un lujo que contar con los cuatro. Y entrando más en la primera... Bueno, ya se me trabó el celular, obviamente. Y entrando en la primera... Entrando en la primera bloque, que es esto de hablar un poquito del ecosistema empresario, de los servicios basados en el conocimiento, a mí me gustaría arrancar por Silvia. Nosotros hoy un poco mostramos cómo creció todo un sector en este primer cuarto de siglo y de qué manera pudo hacerlo. Ahora bien, creo que la pregunta que surge hacia adelante en esta lógica del ADN emprendedor de la Argentina, la capacidad de generar unicornios y demás es: ¿qué capacidad tenemos de seguir haciéndolo? En tu experiencia en el IAE y sobre todo al frente del Instituto de Emprendedores, o sea, donde vos hablás con emprendedores en todo el país, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos podés compartir de lo que ves en territorio al respecto? Bueno, muchas gracias por estar acá, por la invitación. Lo primero que quiero decir es que no nos olvidemos que el espíritu emprendedor está en la esencia del ser humano. Es un espíritu que llevó a la humanidad a salir de las cavernas a estar donde estamos hoy. Yo lo llamo co-creador. Cada uno creerá en lo que cree, pero es así. Eso es lo primero. Lo segundo es que nadie duda que la potencia del factor emprendedor es una fortaleza para la competitividad y la prosperidad de un país. Eso ya no está en duda. Y respecto a eso, yo, entre otras cosas que hago, lidero una investigación internacional que se llama Global Entrepreneurship Monitor. Hace más de 22 años que la lidero para Argentina y fui miembro del Board Internacional, que mide justamente lo que se llama la tasa de actividad emprendedora en los países. Latinoamérica en general es uno de los países con más, es una de las regiones con más potencia emprendedora, pero ahora voy a decir alguna característica, y Argentina está entre los países sistemáticamente que más se llama TEA, tasa de actividad emprendedora en etapa temprana, como porcentaje de la población. En el último estudio, 24-25, ahora van a salir los del año 25-26, nos dio que Argentina tiene casi un 23% de su población adulta emprendiendo. O queriendo, sí, con actitud y con vocación emprendedora, o sea, 1 de cada 4 adultos. Pero lo que ha cambiado, y esto yo lo veo en todos estos años, o está cambiando, es la motivación para emprender. Antes, en muchas épocas de la Argentina, la motivación era emprender por necesidad, porque no tengo otra alternativa de generar ingresos. Lo que estamos viendo es que cada vez más, y ahí vamos a ir después a la otra pregunta, que es la tecnología, es que cada vez más hay más emprendedores que quieren emprender en búsqueda de capturar oportunidades. Y esto del GEM, que si bien esto es una buena noticia, nos marca también una alerta, que es, una cosa es emprender y otra cosa es transformarse de emprendedor a empresario y crear empresas competitivas, consolidadas y globales, como acá mi gran amigo Martín, que los conozco de que en un bar, me acuerdo que me contaron el modelo que querían hacer. Y ahí la tasa de Argentina es mucho más baja. Sabemos que Argentina tiene 12 empresas consolidadas por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio mundial es más de 75 y Chile tiene 44. Entonces creo que ahí viene, si me preguntase hacia futuro, lo que veo es, y en ese sentido este espacio tiene mucho sentido, que es cómo ayudamos a que los emprendedores se consoliden y sean empresas. Y hoy, justamente, las empresas basadas en el conocimiento tienen una enorme oportunidad de ser realmente empresas consolidadas, exportar al mundo y crecer. Eso es un poco. Silvia acaba de presentar un libro, ayer se hizo también la presentación aquí, La Madrina. En un minuto, ¿de qué trata el libro? El libro es una historia que escribieron sobre, es un libro que escribieron sobre mí, en donde, se cuenta toda mi historia a lo largo de más de muchos años,
y cómo yo he ayudado o he puesto pequeños granitos de mostaza, como digo yo, para que florezcan emprendedores e innovadores. Y tengo testimonios de más de 45 personas que a lo largo de mi historia de alguna manera he contribuido. Y cuando hablamos de emprendedores, innovadores y demás, es medio inevitable pensar en Globant. Acá está Martín Humarán, uno de los co-founders de Globant. Y me gustaría preguntarte, Martín, más en tu rol de chairman de la región EMEA, digamos, el mundo lejano, por decirlo en un tag, en una etiqueta. ¿Qué observa el mundo respecto de lo que nosotros podemos ofrecer en materia de talento argentino, de soluciones? Digo, cuando uno va independientemente de Globant, que como empresa tiene una oferta que conquista mercados, ¿qué observas respecto de esa capacidad argentina en servicios basados en el conocimiento y su vínculo con lo que demanda hoy el mundo y cómo se está transformando? Bueno, muchas gracias. Creo que vos hablaste, bueno, yo vivo en Europa. Europa, por ejemplo, es un lugar donde tiene baja tasa de natalidad. Entonces, claramente, o tiene inmigración o tiene outsourcing. Si no, es muy complicado que pueda atender sus necesidades. Así que son lugares que el trabajo desde otras localidades, como es el offshoring, básicamente, lo necesitan sí o sí, por lo cual hay una oportunidad enorme de prestar ese tipo de servicios. Después, lo que hay es distintas formas de atacar o de resolver esa demanda. Una es con un modelo de staffing, en el cual vos decís, ¿qué requieren en el mundo? Requieren programadores, requieren, bueno, no sé, localmente requieren, no sé, carpinteros o lo que fuera, pero requieren con gente que liquide impuestos, gente que haga distintas cosas. Entonces, bueno, siempre todos cuando elegimos nuestra carrera, una de las cosas que elegías era la empleabilidad, digamos, ¿no? Entonces vos ya sabés que determinados perfiles son más empleables que otros, son más utilizables en esta industria, y bueno, los tomás y vendés el trabajo de estas personas. Yo creo que es más interesante consolidar compañías que estén respondiendo a esas necesidades. Y ya el trabajo uno lo entrega de distintas maneras o la solución que exigen, pero que verdaderamente estén entendiendo cuál es el problema y lo resuelvan en un formato de una solución más compleja y no solamente vendiendo perfiles de personas. Desde ya que el trabajo, todo el trabajo que está alrededor de esto es de alta calidad, con compañías que cumplen todos los estándares internacionales, son espectaculares, por lo cual siempre va a levantar la vara y siempre inclusive hace que la gente esté muy entrenada, incluso para emprender y empezar cosas por su cuenta. Pero yo creo que la creación de compañías que respondan a estas necesidades es lo más interesante. Y un poco sumándome al comentario de Silvia, estos espacios, estos lugares, creo yo que sirven para hacer que la gente, para incentivar, desarrollar este tipo de compañías y soluciones desde lugares que hoy la misma tecnología, básicamente Internet, te permite entregar tu trabajo en cualquier lugar del mundo y comunicarte. Me parece que pensar de esa manera creo que es lo más interesante y desde el punto de vista de los gobiernos y las instituciones, generar las condiciones para que esto pueda desarrollarse es una de las actividades creo que más desarrollo económico puede generar. ¿Hay un hilo conductor o un punto de contacto en lo que decían Silvia y Martín? O sea, se necesitan más empresas, se necesitan empresas que entiendan el mundo, además de los perfiles de las personas, empresas que entiendan cómo insertarse en ese mundo. Y en esa lógica, y saliendo de la parte global y entrando también a la capilaridad de la Argentina, me gustaría preguntarte a vos, Jorge. Jorge es el CEO de Accenture a nivel LATAM, y Accenture tiene una presencia en la Argentina, no solamente de mucha fuerza en términos de cantidad de empleo, sino en presencia regional y territorial. Estos desafíos, ¿no? Sobre todo lo que ustedes observan con sus clientes y proveedores, con las empresas que trabajan con Accenture en ambos lados del mostrador, clientes y proveedores a nivel federal. Las capacidades que tenemos en materia del conocimiento, ¿no?
¿cuánto es cuánto tenemos de capital en la capital federal, o en los grandes centros, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y cuánto podemos observar en el interior y cómo insertarlo en una lógica nacional de servicios basados en el conocimiento? Gracias, León. A ver, nosotros vamos a empezar un poco con un mapa de cómo estamos. Nosotros somos 14.000 en Argentina. Aproximadamente esos 14.000, 5.000 están distribuidos a lo largo del país y solamente 9.000 tenemos en Buenos Aires, digo, porque ya es muy difícil, es muy difícil saber dónde está la gente. ¿Okay? Esto es una realidad, esto después de la pandemia se incrementó mucho, hay mucha movilidad de gente que decidió salir de los grandes centros y ir a ciudades donde puedan vivir un poco más tranquilos, sin la vorágine de lo que es Buenos Aires. Y la verdad que la pandemia nos cambió significativamente el pensamiento, si bien veníamos antes, junto con Globan, creo que fuimos uno de los pioneros en todo lo que tiene que ver con trabajo remoto. Se lanzó un programa que se llama Argentina Federal. Ese programa de Argentina Federal lo que hace es ir a buscar dónde está el conocimiento, independientemente de la localización física de la gente. Este programa es un programa que nos ha funcionado bastante bien por dos razones. Primero, porque empezás a pescar en una laguna mucho más grande, ¿sí? Y en segundo, porque los recursos en Ciudad de Buenos Aires se terminan agotando y termina generando una presión sobre la oferta y la demanda de recursos muy, muy grande. Nosotros en lo particular, lo que nosotros miramos es dónde está el conocimiento. Y no solamente dónde está el conocimiento, sino dónde están los centros de formación profesional o los centros de educación que a nosotros nos permitan introducir planes de entrenamiento específicamente en la primera milla, ¿sí? La primera milla no tiene que ver tanto con la parte tecnológica, sino tiene con igualar condiciones como comunicación, expresión, todo ese tipo de cosas que últimamente han venido bastante, en los últimos 10 años ha cambiado bastante el mapa de los egresados, especialmente secundarios. Y después sí, una política de entrenamiento, que esa política de entrenamiento puede ser remota o puede haber algún tipo de movilidad, alguna de las oficinas que nosotros tenemos distribuidas estratégicamente a lo largo del país, para que ya haya un entrenamiento más one-to-one, ¿no? Y que permita. Y nosotros la oficina, la verdad lo vemos más como un centro de colaboración y si querés, de cultural, pero el trabajo fuerte nosotros lo hacemos, la gente lo hace desde su casa, ¿sí? Hoy por hoy nosotros, no es mi caso, pero el gran porcentaje de la gente va una vez a la semana a la oficina, ¿sí? Así que es un modelo que a nosotros nos ha funcionado bien y definitivamente con lo que viene es la única forma de que creemos que podemos escalar con una Argentina súper federal. Un crecimiento, el futuro de la Argentina es de adentro hacia afuera. Tal vez sea de nuestros 200 jóvenes, 200 años de historia, sea la vez que más claro el crecimiento de la Argentina está de adentro hacia afuera, porque además de que tenemos desafíos de infraestructura, no son los desafíos de otras épocas y podemos llegar a relacionar economías regionales con el circuito económico nacional. Pero esto está atravesado por un montón de desafíos que un poco se estuvieron mencionando recién. Jorge recién decía, la pandemia un poco todo lo cambió, hasta la relación con nuestros trabajadores. Tanto Martín como Silvia recién estaban hablando del entendimiento de las empresas. BML, que es la empresa de marketing más grande del mundo, y Emiliano es el CEO para Argentina de esa compañía, está en contacto con marcas, con un montón de verticales e industrias que pugnan por captar la atención, pugnan por vender más, pugnan por crecer en los mercados. Y algo muy interesante que te escuché decir en otras oportunidades es que esta es una época de transición. En esa transición, que un poco algunas miguitas de pan se dejaron en las intervenciones anteriores, ¿qué crees que tiene que tener en cuenta una empresa de servicios basados en el conocimiento, una pequeña tecnológica o una empresa para salir al mundo de hoy, a las relaciones comerciales de hoy, en el marco de esa transición? ¿Cuáles son los tips principales que tienen que tener en la cabeza? Bueno, buenos días a todos. En principio creo que vamos a estar todos de acuerdo que no estamos viviendo un momento de transformación, sino que lo que estamos viviendo es un cambio de modelo. Creo que estuvimos todos hoy en línea con esto.
creo que estábamos acostumbrados nosotros a competir por talento, por costos, por eficiencias, y hoy estamos en un momento en el cual estamos compitiendo por otras cosas. Estamos tratando de adaptarnos a nuevas tecnologías, estamos tratando de alguna forma de reesquiliar la gente, estamos incluso como consumidores tratando de aprender a relacionarnos con las marcas de forma distinta. Nosotros principalmente hacemos eso, conectar marcas con consumidores. Y para contestar la pregunta quería traer dos ejemplos que son como muy contradictorios y que como para que disparen la discusión. Estamos en época de mundial, estamos lanzando nosotros desde la compañía un montón de comerciales de televisión relacionados al mundial. Uno que hicimos hace poco es para uno de nuestros clientes, Rexona, y una de las cosas que me llama más la atención de cómo hoy en día se hace contenido, un comercial de televisión, si ustedes lo ven, hay una toma en donde hay una pareja sentadas arriba de un semáforo, porque la historia amerita que estén sentadas arriba de un semáforo, y antes eso requería un día completo de shooting, pedirle permiso al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para cortar la avenida Corrientes, necesitamos grúas, necesitamos seguro, necesitamos extras, actores, catering, un crew de filmación de 15, 20 personas, hoy necesito un prompt. Con lo cual estamos viviendo un momento de transformación, pero no solamente desde la producción de eso, sino de la cadena de valor que articula una toma, en donde antes para poder hacer esa toma tenía un costo y una movilización de un montón de proveedores y actores, y hoy necesita solamente un buen ingeniero haciendo un prompt, buen agente de postproducción, y lo que ustedes ven al aire es real. Con lo cual, ese es el cambio de modelo al que yo estoy haciendo referencia al principio. Ahora, al mismo tiempo, lo que ocurre es que así como lo hacemos nosotros, esto lo está haciendo todo el mundo. Con lo cual, al mismo tiempo, estamos asistiendo a algo que a mí me gusta decir, que es un poco la comoditización de la industria. Entonces, en ese espacio de comoditización, traigo el segundo ejemplo que le quería poner. Hace poco leí una nota que la pueden buscar y si lo ponen es "El mundo se está volviendo gris". Y hay un estudio que lo pueden buscar y es muy interesante, que contaba cómo el mundo de la década de los 60, desde el color de los autos, las casas, las marcas, los logos, tenía una paleta de colores espectacularmente atractiva, visual, los rosas pasteles, muy colorido, y hoy en día las marcas, los logos, se fue comoditizando hacia el gris. La paleta de colores se fue moviendo hacia el gris. Y en algún punto la reflexión que quiero traer con esto es, está buenísimo poder hacer esa toma con un prompt, pero creo que el riesgo y la oportunidad al mismo tiempo es que no nos volvamos grises. Yo creo que la oportunidad que tenemos con este espacio de reconfiguración de modelo es que tratemos de enfocarnos en la parte humana, es decir, tenemos la oportunidad de poner a la persona por sobre la tecnología, tenemos la oportunidad de empezar y más como argentinos, aplicarle esa creatividad argentina, aplicarle esa capacidad de curar lo que hacemos y de alguna forma diferenciarnos. Estamos en una industria, por lo menos nosotros, en la que la diferenciación es clave. Y el hecho de no volvernos grises, para mí es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de acá hacia el futuro. Esto me da el pase gol para un segundo bloque en el que, bueno, acá hay muchas empresas, muchos empresarios. Vamos a hablar de guita, o vamos a hablar de cómo ganamos los negocios. Porque vos recién decías, diferenciarse es clave, y lo cierto es que, lo venimos hablando desde la mañana, la clave del crecimiento de la economía del conocimiento argentina es que vendemos productos diferenciados. O sea, que nuestros servicios basados en el conocimiento son diferentes, no son tan commodities. Y ahí me gustaría volver a Jorge, un segundo, le voy a pasar el micrófono yo, no hace falta que hagamos... básicamente sobre esto, ¿no? Estos cambios, con la difusión de la IA, con el cambio en el aumento de la productividad y el cambio en las condiciones de competitividad. ¿Cómo hacemos para seguir exportando más, seguir diferenciándonos y particularmente, y en esto sé que vos tenés una mirada muy, muy filosa, cómo están cambiando los modelos de negocios y de qué hay que darse cuenta hoy en materia de modelo de negocios? A ver, yo tengo el vicio de cuando voy a este tipo de cosas ir tomando notas para poder articular luego el diálogo y integrarlo a la charla en general. A ver, hay un nuevo piso de competitividad, ¿okay? Esto está claro. La inteligencia artificial
está democratizada, es decir, todo el mundo tiene hoy acceso a la inteligencia artificial, ¿okay? Por lo tanto, eso ya no es un elemento diferencial, ¿okay? Todos tenemos acceso a la inteligencia artificial. Este nuevo modelo de negocios plantea algo que yo tomé 3 notas que son fundamentales, ¿no? La primera de ellas es: hay que pasar de un modelo de escala a un modelo de especialización, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto, de este modelo de escala a un modelo de especialización? Es más importante, desde mi punto de vista, es mucho más importante la aceleración, ¿okay?, y la implementación de la inteligencia artificial en procesos claves que el tamaño del mismo, ¿sí? O sea, si nosotros no aceleramos, si no se implementan transformaciones claves, la inteligencia artificial pasa a ser no un elemento diferencial. No sé si soy claro con esto. El segundo punto que para mí es clave es la verticalización de la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? La verticalización habla de poder empezar a utilizar la inteligencia artificial por industria, ¿sí? Es decir, las soluciones de SBC o de servicios compartidos que están especializados y verticalizados por industria pueden generar una transformación mucho más grande y una ventaja competitiva sobre quienes no lo tienen, que apoyados en la inteligencia artificial puede llegar a ser es clave en el desarrollo, en la continuidad y supervivencia y crecimiento, ¿sí? Y el tercer elemento, que para mí me parece que es el más importante de todos, ¿sí?, es el modelo de agentes, de agentes autónomos tiene que reemplazar a las herramientas. Y esto yo creo que es el principal peligro y lo que creo que está pasando en muchas compañías. Las compañías están utilizando la inteligencia artificial como una herramienta. ¿Qué quiero decir como una herramienta? La están utilizando como algo para hacer cosas más rápido. Es decir, por decir un ejemplo, agarro Copilot y lo utilizo para, no sé, escribir un mail, o agarro Cloud y lo uso para hacer un PPT, ¿okay? Eso es una herramienta, ¿okay? Lo que hace, sí, obviamente, genera un ahorro de trabajo, pero no genera la transformación que la inteligencia artificial te permite, ¿okay? Entonces, la inteligencia artificial va a ser diferencial en la medida que se aplique a procesos críticos, a cosas nuevas a las que hoy no podemos llegar, ¿okay? Pero el riesgo principal que yo creo que tiene la inteligencia artificial es de transformarse en una herramienta, ¿sí?, en un elemento de transformación completo y genuino de los negocios que te permiten ya llegar a lugares donde no llegabas, ¿sí? ¿Okay? Esa es mi visión. Y esto que es general, ¿no? Y en el cambio de modelo de negocio, también me lleva a una pregunta que es: nosotros convivimos con otras preguntas preexistentes, que es, en el devenir de décadas de estancamiento económico de la Argentina, para los negocios globales, siempre hay que responder una misma pregunta, que es: ¿por qué Argentina? Cuando a alguien lo tenés que convencer para que apueste a una empresa local, apueste a invertir, a contratar gente, ¿por qué Argentina? Y ahí me gustaría llevar, bajo esta línea de lo que comenta Jorge del cambio de modelo de negocio, volver a Emi un segundo, también como CEO de una empresa global, donde a tu casa matriz, me imagino que muchas veces le tenés que estar explicando por qué Argentina. ¿Bajo qué parámetros esa conversación se da hoy? Y cuáles son los puntos claves para poder posicionar al país en el marco de este cambio tecnológico y las condiciones actuales? Bueno, creo que todos los que estamos acá tenemos un máster en explicar Argentina. Lo venimos haciendo hace muchos años. Y más allá de todo lo que probablemente escuchamos antes de talento, la capacidad, el nivel de educación, inglés, hablaban hoy, que realmente Argentina está muy bien posicionada, la resiliencia y demás. A mí me gustaría hacer hincapié en 2 puntos que tienen que ver primero con el talento y después con la capacidad cultural. Primero en el talento, obviamente, afortunadamente tenemos la educación en Argentina sigue teniendo un diferencial, por lo menos hablando de la región, que es en general nosotros de Argentina, por lo menos en nuestra industria competimos mucho con la región, principalmente exportando servicios para Estados Unidos. Por una cuestión de zona horaria es mucho más conveniente para nosotros, o por lo menos para nuestra compañía, interactuar en ese mercado. Y Argentina realmente sigue teniendo un diferencial educativo importante.
que además le agrega el contexto de incertidumbre / creatividad argentina, que creo que nos da una capacidad de adaptación a múltiples situaciones. Después está el aspecto cultural, que creo que nosotros por conformación de nuestro país somos de alguna forma conjunto y herencia de diferentes culturas que nos posibilitan relacionarnos de una forma muy distinta, por ejemplo, con Norteamérica, que es nuestro principal mercado, que a diferencia de lo que pueda ser mercados asiáticos, que de alguna forma quizás tienen otros elementos, pero que a nosotros nos sirve como una ventaja competitiva. Así que te diría que cuando nosotros salimos a explicar a Argentina, competimos y ganamos en esos dos. Pero hay un aspecto que para mí me parece muy importante y que tiene que ver con el espacio en el que estamos hoy, que el argentino tiene esa cuota de transgresión, tiene esa cuota de rebeldía, tiene esa cuota de ese gen argentino que nos permite de alguna forma doblar esas reglas que son, cuando son canalizadas de forma correcta y cuando son de alguna forma explotadas para bien, realmente hacen el diferencial. Nos encontramos en compañías multinacionales con roles ejecutivos que están liderados por argentinos. Si vos te vas a un montón de compañías globales, el número 1, el número 2, el número 3 son argentinos. Y eso se da no solamente por la capacidad individual, sino por ese conjunto que yo digo, ese gen argentino que nos permite hacer diferencia. Así que para explicar un poco el por qué seguimos siendo competitivos, me gusta poner estos 3 ejemplos como diferencial. Una cosa que venimos comentando así en largo es, bueno, mercado de 4 trillones de dólares, la demanda es infinita, nosotros tenemos un lugar finito en esa demanda y con mucho marco para crecer, ¿no? Y una de las compañías que mejor viene explicando dentro de su voz pública que esa demanda infinita se transforma en algo más grande todavía, que genera nuevas oportunidades, es Globant. Ahí me gustaría preguntarte entonces, Martín, en esa línea, ¿cuáles son las oportunidades que se abren para el estadio en el que estamos nosotros hoy? ¿Cómo podemos aprovecharlas? Bueno, la verdad es que todos los que estamos en esto tenemos más preguntas que certezas, ¿no? Hay muchas discusiones con respecto al impacto total, no que va a impactar, eso está por discusión, ya lo estamos viviendo, pero con respecto hay muchas dudas. Bueno, parte de la presentación anterior hablaba mucho hay dudas sobre la productividad, haces el doble, haces 3 veces más, haces 10% más. No está claro. Sí está claro que hay determinadas cosas que parecería que no se van a hacer, que las personas no las vamos a hacer más. El típico caso del research, traducir. Hay casos de negocio que la inteligencia artificial está resolviendo de una manera muy bien, no sé, los call centers. Sí creo que la inteligencia artificial no reemplaza la creatividad. Ahí voy a diferir un poquito. Tampoco los ingenieros también somos creativos y no, ¿cómo es? No sé, y los médicos, no sé, Favaloro inventó el bypass y no sé, Tim Patterson hizo en 30 KB el primer sistema operativo. O sea, no es imposible que alguien piense lo que son 30 kilobytes hoy en día, no hay manera. Bueno, un tipo hizo el DOS en esa. Quiero decir, esa creatividad veo difícil que la inteligencia artificial la pueda reemplazar. Por lo cual, el tema pasa porque creativos son pocos. Entonces, si ese va a ser el único tipo de trabajo que no se va a reemplazar, estamos jodidos, digamos, ¿no? Porque la mayor parte somos bastante mediocres. Ahora, también, por otro lado, quiero decir, tiene mucho sentido pensar que en la medida, y creo que Milano lo decía, en la medida que vos podés hacer más cosas con menos, va a haber más cosas para hacer. En general, eso es lo que se va a consumir algo más. Entonces, y eso lo reemplaza, no lo reemplaza. Bueno, también hay uno, por más que la carne baje, hay una cantidad más carne, mucho más no va a poder comer. Entonces, cuánto más las compañías, cuánto más van a invertir porque es más barato lo que están produciendo. Esas son todas dudas. Lo que sí creo que las compañías del sector, básicamente de servicios profesionales,
que es la que usa gente. Todos usan gente, pero todos usamos gente que no usa la mano para escribir, pero el cerebro es el principal, la materia prima con la que usamos. Por eso era una industria que se medía en horas, porque claramente, ¿con qué entregás tu trabajo? Con horas. Tenés 24 horas al día, más que 24 no podés hacer. Este modelo, la inteligencia artificial lo cambia, porque podrías tener un algo, ya no sé ni cómo llamarlo, que está pensando 24 horas por día y por 4 en paralelo, por 1000, por 8000, por lo que quieras, después vendrá el tema de cuánta energía consume. Hay un tema interesante, porque el humano es muy eficiente. Un caso triste, pero real, es de Stephen Hawking. O sea, una persona que yo creo que movía una ceja nada más y seguía creando. Quiero decir, el humano es muy eficiente, con muy poca energía, hace mucho. Entonces, las compañías tenemos la obligación de pensar cómo va a ser nuestro modelo futuro, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial va a ser mucho del trabajo por el cual cobrábamos. Es decir, un tester, un tester, por ejemplo, una compañía, los juniors, eran muy necesarios para llevar adelante el trabajo. Y empieza a haber mucha discusión con respecto a si van a hacer. Y si no hay juniors, no hay seniors. O sea, nadie nace sabiendo. Bueno, una cosa también comentaste antes comentó Yeyati, era el tema de cómo te entrenás, cómo aprendés, no ser el gordo ese que estaba ahí, ¿no? Intelectualmente. Uno a veces escuché que decía, la matemática es el gimnasio de la mente, ¿no? Y es así, ¿cómo te entrenás en el pensamiento? Entonces, si no tenés casos, si no te equivocás, si no resolvés, va a ser más difícil. Hoy se habla de estructuras piramidales, ¿no? De un senior, ¿no? Y el otro día le decía a un muy amigo mío, está en McKinsey, le digo, ahora van a tener que tener un sistema de elección del junior alucinante, porque le van a tener que pegar uno de uno, porque ahora contratás 100 y pasan 10. ¿Y ahora cómo hacer para acertar al junior que va a llegar a partner? Bueno, no sé, empiezan a aparecer muchas preguntas al respecto, pero las compañías de este sector lo que estamos haciendo es invertir en desarrollar herramientas que permitan la utilización de la inteligencia artificial de una forma eficiente, pero también en entornos seguros. Un tema muy importante es, cada vez que yo interactúo con algún LLM, estoy dando información y estoy recibiendo. Pero esa información es un activo súper importante de la compañía. Entonces, ¿de qué forma me la quedo yo y no se la queda el que está del otro lado? Y voy más allá de temas de seguridad, o de seguridad, digamos, de data o de no intercambio de data. Estoy yendo a cómo uso ese conocimiento para el próximo proyecto o cómo lo uso para entrenar algo. Y ahí hay todo un tema de soberanía de tokens, que se llama, que es muy importante y sobre el cual todos estamos trabajando en nuestros modelos para que los clientes lo puedan utilizar. Entonces, la inteligencia artificial, yo creo que en aquellos lugares donde hay más seniority, donde hay profesionales de mayor calidad, creo que es donde más se puede utilizar, lo vamos a usar. También hay otro mundo paralelo que es entrenar los modelos, generar la inferencia, o sea, donde requieren muchísima cantidad de gente y gente súper inteligente para hacer eso. No solo el que está el que la usa, sino el que la genera. Entonces, y bueno, como decía acá, el tema de los verticales es un tema súper importante. Argentina tiene verticales súper interesantes, por ejemplo, el agro, por decir algo, donde tenés una cantidad de conocimiento que quizás en otro lugar no esté, y bueno, sea momento de aprovecharlo y de empaquetarlo en algún lugar. Entonces, vas a tener que usarlo, vas a necesitar profesionales que conozcan bastante para poder usarla, y después va a estar el tema de qué manera te lo consumen del otro lado, o sea, cómo lo vendés. Hoy decís, bueno, este proyecto hace falta, no sé, 100.000 horas por año, y vos le proveías 100.000 horas, y la dice, no, pará, el 50% de las horas lo resuelve un modelo, y ahora te voy a pagar 50% entonces. No, el otro 50%, ¿sabes cuánto me costó desarrollar esto? Quiero decir, va a haber una discusión grande, o sea, los departamentos de procurement, que son los que le compran a las grandes corporaciones, se están enloqueciendo, no saben qué hacer, no saben cómo seguir adelante,
porque bueno, tienen que dar un resultado, pero al mismo tiempo tienen que tratar de cobrar lo menos posible. Entonces me parece que la Argentina tiene que entrar en este nuevo modelo, tiene que darse cuenta que es hacia donde vamos, que es un modelo en el cual donde se crece exclusivamente con gente, o sea que el revenue, 50% más de revenue implica 50% más de gente. Podremos jugar en el margen con los precios, pero les diría que funciona casi, es perfecto la correlación. Bueno, ahora se suma una tecnología. Vamos a crecer con gente y con tecnología. Me parece que ese es el gran debate. Como dije al principio, más preguntas que respuestas, pero creo yo que ir hacia ese lugar, empezar a pensar, empezar a poner en marcha estas cosas, nos va a permitir competir mejor. Y vuelvo al principio que dijiste, nosotros en la compañía vemos la inteligencia artificial como una oportunidad, verdaderamente, de hacer cosas, pero no hay que dejar de pensar que también hay una amenaza subyacente que pega contra el modelo con el cual hace, 30 años venimos trabajando todos. Y esas preguntas que alimentan el debate también tienen como la lógica de cómo las trasladamos, cómo las hacemos carne para la accionabilidad, para la toma de decisiones. Y a mí me gustaría preguntarte, Silvia, en la lógica esta de disrupción y aceleración, que es una banda indie de La Plata, aparentemente, disrupción y aceleración, un poco preguntarte cómo bajamos esto bien a las comunidades de emprendedores. ¿Qué desafíos están viendo ustedes en contacto con los emprendedores en el instituto? Y más allá de cómo lo bajamos, si los ves preparados, si ves alto nivel de conciencia sobre estos debates y estas preguntas en la comunidad emprendedora. Yo creo que el emprendedor argentino está totalmente preparado por nuestra historia. Tiene creatividad y resiliencia, adaptación al cambio por nuestra historia. Pero además, yo digo, hoy no hay mejor momento en la Argentina y en el mundo para emprender. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy los emprendedores pueden crear empresas nativas AI y no tienen que cambiar estructuras ni cambiar modelos. Digo, tiene todo un desafío esto, pero ¿por qué lo digo? Miren, hay un entomólogo americano que dice que la humanidad hoy está enfrentando este dilema. Tiene mentalidades paleolíticas, algunos conocerán mentalidades paleolíticas, y en muchas grandes corporaciones hay mentalidades paleolíticas, todavía hay que cambiar mentalidades. Tiene instituciones medievales, hay muchísimas instituciones, la empresa en muchas cosas es igual en muchas cosas de su estructura que lo que fue cuando se creó en el medioevo, la universidad, los gobiernos, pero tiene tecnologías de los dioses entre manos. Y yo creo que los emprendedores, como yo siempre les digo, ya no tienen que pensar fuera de la caja, pensar sin caja. Y eso les da una libertad de crear y de desarrollar modelos usando a la inteligencia artificial y a todas las tecnologías como su gran aliado. Y justamente lo que vos decías, la inteligencia artificial niveló para arriba, para todos. ¿Y cuál va a ser? La clave va a estar en la diferenciación, que tiene que ver con lo humano, para mí absolutamente, como decía Eduardo, y con encontrar cómo estas tecnologías pueden crear nuevos productos, mejorar modelos de negocios, solucionar mejor problemas de la humanidad, porque en última instancia emprender, siempre lo digo, es solucionar problemas. Entonces, yo lo que veo es que hoy los emprendedores pueden, no sé si me entiendes, tienen una menos carcasa encima para cambiar, pueden partir desde algo ya que ya es lo nuevo. Esto no quiere decir que sea fácil, pero digo, y lo mismo para exportar al mundo. Hoy un emprendedor puede crear una empresa con un equipo chico, con un costo en tecnología mucho menor que lo que hacía cuando hace
años yo empezaba, que venían mis emprendedores, tenían que desarrollar una plataforma, mínimo les costaba $30.000 para empezar. Hoy no lo tienen a ese costo. Entonces, pueden crear empresas con equipos más chicos, muy preparados y talentosos, con un costo menor y con una posibilidad de llevar al mundo mucho más rápido que antes. Pero el gran desafío que tenemos, que lo vuelvo a lo que dije antes, es hacer que esos emprendedores se transformen en empresas consolidadas que realmente perduren, que serán los nuevos unicornios o las nuevas gacelas. A mí me gusta más hablar de muchas gacelas. Creo que los nuevos emprendedores pueden ser esas gacelas. En un mundo preparado para la creatividad, esa cultura argentina de prosperar e innovar puede tener margen. A modo de cierre, porque el público seguramente en breve está ansioso por escuchar a la subsecretaria, así que no queremos pisar programa. Me gustaría un minuto y medio de cada uno con una reflexión final sobre esto, o sea, el mensaje que les parecería importante transmitir. Si después arrancó así de izquierda a derecha. Bueno, algo que tres cosas básicamente. Una de ellas ya la mencioné yo, que es el tema de que la inteligencia artificial no sea una herramienta, sino un elemento de transformación. La segunda, te voy a spoilear dos temas que mencionaste vos, Martín. Uno de ellos tiene que ver en exportar un producto y no horas, y el segundo ir a un modelo valor. El concepto de modelo valor es ir tratar de un precio por resultado. Esos son los tres elementos que yo creo que son centrales, ¿no? En lo que tiene que ver con seguir creciendo y seguir avanzando. Gracias. No, la verdad que algunos saben que tengo un gran cariño por Paraná, me parece que es fabuloso esta iniciativa. Yo creo que tiene que ser aprovechada para generar empresas y para que los emprendedores desarrollen actividades acá. O sea, a veces entre crear algo muy local y hacer algo mucho, ir más allá, no hay tanta diferencia, no es tan distinto. Al final siempre puedo volver a lo anterior y ya está. Pero me parece que son modelos mentales y bueno, hablamos de paleolítico, a veces hay que salir de eso. Yo creo que hay talento, hay un montón de cosas para hacer. Ojalá de este espacio surjan muchísimas nuevas compañías y que con los años sean el motor de un lugar de generación de valor y de un crecimiento económico sustentable para todos estos lugares, para un lugar tan lindo como este. Yo soy optimista por naturaleza y creo que estamos viviendo un momento muy especial de la humanidad y de la Argentina en particular, y creo que tenemos que aprovechar realmente estas oportunidades que se nos presentan, pero le voy a agregar con un cómo, que es emprender, reformar empresas, transformar instituciones con valores, y así vamos a ser valiosos para la sociedad. ¿Y para qué eso? Justamente para que se traduzca en prosperidad y en mejora de vida. Hoy la tecnología, la inteligencia artificial, que en última instancia, pensemos, ¿de dónde nace la inteligencia artificial? De la inteligencia humana, que está en el éter digital y que le enseñamos a las máquinas a tener todos acceso a ella. Si hoy la humanidad no pudiera pensar más, imagínense que venga una plaga y no nos dejan pensar a nadie más. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Se termina, se muere solita porque no hay más. Claro, porque podría ser eso, claro, por si se termina el mundo. Bueno, entonces, nada, digo que hay una enorme oportunidad, que nos animemos, hagámoslo con valores, y este espacio es una bendición en una provincia que tiene todo para crecer y todo para realmente multiplicar valor y llevarlo al resto de la región, a la Argentina y al mundo. ¿Por qué no? Bueno, desde mi lado,
voy a hacer un paralelismo con lo que ya vivimos en épocas pasadas cuando Ford popularizó la línea de producción. Aquellos que vendían caballos tuvieron un problema y se tuvieron que adaptar. Es un poco un ejemplo de darwinismo puro. Algunos se pusieron una concesionaria, algunos se pusieron una fábrica de autopartes, algunos probablemente se pusieron un service, no sé, pero en algún punto se adaptaron y siguieron. Creo que hoy nosotros estamos en ese proceso de adaptación y ese proceso de adaptación creo que requiere, y específicamente en Argentina, un acuerdo común entre diferentes actores, las empresas privadas, el sector público, el tercer sector, y me parece que espacios como estos fomentan un poco esa interacción para crear círculos virtuosos que de alguna forma nos ayuden a pensar si es una concesionaria, si es un servicio postventa o qué, y no seguir vendiendo caballos. Así que gracias por darnos el espacio acá y compartir lo que hacemos día a día. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Les pido un aplauso para los cuatro. El debate sigue. El debate es una invitación abierta a seguir conversando y estamos a disposición, por supuesto, para cualquier pregunta y demás en el transcurso del día. Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho a Mirador Tech, a Carlos, a Argencom por la invitación y felicitarlos también por la iniciativa de este espacio, no por el espacio físico que es muy bello, sino por todo lo que en él sucede. Y especialmente porque yo soy una convencida, y cada vez me convenzo más, de que desde lo local, desde el bottom-up, hay mucha potencia para transformar, así que soy muy fan de las políticas locales y creo que este tipo de iniciativas tienen mucho para potenciar y hacer crecer el ecosistema, no solo de Paraná, sino de toda la región. Bueno, yo voy a arrancar por algo que dijo Leandro en algún momento de su presentación sobre un poco que este sector todavía no tiene la visibilidad que uno quisiera. Y yo, no sé, en el año 2009, con un colega, Andrés López, escribimos un artículo que parafraseaba el título de un libro de Guillermo Martínez, Los crímenes imperceptibles, que se llamaba Las exportaciones imperceptibles. Y el artículo arrancaba con algo así como que probablemente muchos en Argentina se sorprenderían si se les dijera que la Argentina exporta el doble de servicios que de cereales o un 50% más de servicios empresariales que de carnes, y seguía con otros ejemplos, ¿no? Y yo creo que hoy ese título no se podría volver a usar. A mí me parece que si hay algo que en la Argentina hoy está claro es que la Argentina es un país que tiene agro o bioagro, como te gusta decirle a vos, industria, que tiene energía y que tiene el talento y el conocimiento y me parece que eso ya no se discute. Por ahí puede ser que no todo el mundo, como también creo que mencionó alguien, sepa que lo que está haciendo es una exportación de servicios. A veces queda subsumido en, bueno, trabajo en tal empresa y no sé qué estoy haciendo eso, pero me parece que ya nadie discute y no se discute tampoco desde la política pública que este es uno de los sectores estratégicos de la Argentina por muchas razones. Y creo que llegamos acá también no de casualidad, sino para sintetizar por dos cosas que me parece relevantes destacar. La primera, el empresariado, ¿no? El empresariado que empujó este sector con una visión muy clara, con una idea de globalizar el sector de entrada. Muchas de estas empresas nacieron globales, nacieron con una mirada sin el temor a la competencia, pensando con un gran espíritu innovador. Y el segundo vector por el que creo que hoy este es un sector que nadie discute en su consolidación es porque las políticas públicas, con todos los altibajos que la Argentina nos viene deparando desde hace, no importa, mucho, las políticas públicas
con altibajos o no, en este sector se vienen sosteniendo también. Y me parece que eso es relevante, que eso hace, por ahí, ha convertido a la mirada de la política a nivel no solo nacional, sino también provincial, porque este es un sector muy federal, en un activo que tiene el sector. Y digo, no por esto desconozco los muchos altibajos y cuestiones que todavía quedan por resolver, ¿no? Y si tuviera que decir que para adelante como cuestiones o desafíos, bueno, ver cómo hacemos, como dijeron recién, para seguir aumentando las exportaciones. Exportamos mucho, es el tercer complejo exportador, pero podríamos exportar muchísimo más. Entonces, creo que ese es el gran desafío que va de la mano de las inversiones. Necesitamos atraer más inversiones. El desafío del valor agregado, del subir en la escala, del no comoditizarnos, que siempre da vueltas y que alguna vez lo hemos hablado con algunos en Argencom, creo que también es súper relevante y mucho más después de escuchar toda esta discusión sobre el cambio de paradigma que supone la irrupción de la inteligencia artificial y todas estas transformaciones. Y por supuesto el empleo, la generación de empleo que al fin y al cabo será la consecuencia o es la consecuencia de todas las demás cuestiones, ¿no? Y que tanto necesitamos y que tanto aporta este sector, empleo que crece y además es de calidad. Y como condiciones para eso, la primera, la previsibilidad, / la macro medianamente estabilizada, una perspectiva hacia adelante, un ordenamiento que permita a este sector y a todos, por supuesto, poder planificar, pero en este sector por ahí más que en muchos otros, porque todos sabemos que es un sector footloose, ¿no? Y que es bastante simple levantar e irme a otro lugar si las condiciones no son óptimas. Así que creo que acá la previsibilidad, la estabilidad y el ordenamiento macro tienen un valor aún mayor. El otro día vi el informe que sacó la CESI sobre perspectivas y decía, por ejemplo, que el tema de la inflación había pasado de ser uno de las principales preocupaciones que tenía la industria hasta hace poco y desplazado por otros temas, pero digamos que había dejado de ser por ahí una preocupación importante o de las más relevantes para el sector. Y también me alegró ver que el 60 y pico % de las empresas esperaba crecer el año que viene, así que bueno, es una buena noticia eso. El tema regulatorio. Muchos sectores, la economía del conocimiento es un sector muy diverso y hay muchas verticales y en algunas de ellas las cuestiones regulatorias son importantes. Todo hace al final del día también a la competitividad y la posibilidad de salir al mundo. Y desde la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, perdón lo largo del nombre, estamos trabajando con cada una de esas verticales con la idea de poder detectar cuáles son aquellas cuestiones que siguen siendo dificultades, trabas, impedimentos, o que por ahí nos ponen atrás en la cola respecto de otros países con los cuales competimos para poder ganar proyectos y seguir creciendo. Es una agenda compleja porque muchas cuestiones requieren cambios relevantes, pero estamos avanzando en muchos de ellos. Algunos a veces son cosas que uno dice, bueno, pero esto es medio una pavada, ¿por qué no se resolvió? Y sin embargo, encontramos todos los días una cantidad de cuestiones que podemos abordar y resolver. Por supuesto, después está el desafío mucho más grande de cómo vamos a regular la emergencia de estas nuevas tecnologías, que es un tema muchísimo más grande, ¿no? Además del tema regulatorio, el tema de la competitividad, porque es fundamental entender que estamos en esta carrera con un montón más. Ahí sí creo que es importante, aún con las todavía limitaciones que tiene la existencia de las leyes como la Ley de Economía del Conocimiento, que desde sus inicios como ley de software a hoy ha ido teniendo cambios, pero sostiene la idea y el compromiso del Estado argentino de apoyar a este sector, y me parece que eso es fundamental.
Ahí la invitación también es al sector privado a que pensemos qué cosas podemos modificar para hacer de esta ley una ley mejor. Nosotros pensamos que no hay tal policy maker sentado en una silla definiendo qué está bien y qué está mal. Esa receta no funciona. Así como está bueno que en el ecosistema fluya la información, el diálogo, etcétera. Nosotros todo el tiempo, y por suerte lo conseguimos, y tenemos espacios incluso formalizados para eso con la industria, para poder trabajar en estos temas. Creo que el desafío de pensar si podemos hacer alguna mejora con respecto a la ley también está abierto y es parte de la agenda de este año. Tenemos la ley de biotecnología. Creo que este mes, ahora en junio, seguramente abramos la convocatoria. La Argentina tiene un sinnúmero de empresas y startups en este campo de la biotecnología, en muchos sectores, sumamente interesante, y queremos ver cómo podemos, más allá del apoyo que ofrece la ley también, generar otros espacios de incubación, de aceleradoras, etcétera, para estos proyectos que nos parecen más que importantes y donde además pensamos que es uno de esos sectores o verticales donde verdaderamente tenemos mucho por seguir creciendo. Está el RIGI, que tiene un sector que es para tecnología, obviamente para proyectos muy grandes, pero también el RIGI tiene otras cosas de las que después quiero hablar vinculado al último punto que quiero mencionar. Pero el RIGI también contempla proyectos tecnológicos de envergadura, y ahora en breve también habrá uno, vamos a ver cómo va en el Congreso, pero aún para proyectos más grandes que también incorporan e incluyen a sectores tecnológicos, para megaproyectos, ¿no? Y la competitividad también tiene que ver no solamente con las leyes que hoy tenemos, de la Ley de Economía del Conocimiento o la de biotecnología, sino también otros sectores en los que estamos trabajando, como el sector de audiovisuales, por ejemplo, todo lo que son industrias creativas. Ese es un mundo sumamente interesante, un mundo donde la Argentina no solamente exporta hoy el talento, sino que está reconocida e instalada en el mundo por esas cualidades, y que entendemos requiere también que trabajemos juntos para poner a la altura de lo que otros países están haciendo en este sentido. Nos apena cuando vemos que hay proyectos que podrían hacerse acá y se van a hacer a otros países porque ofrecen por ahí algunas condiciones mejores. Así que estamos trabajando en eso y seguramente en breve habrá algunas novedades al respecto, pero la idea es apoyar y promover también la competitividad de esa vertical. Está el mundo de la investigación clínica, de los ensayos clínicos, un sector también sumamente relevante, apoyado y basado en la trayectoria que tiene la Argentina en el sector farmacéutico y en la calidad de sus recursos humanos. Y ahí también hay mucho camino por hacer. De hecho, venimos trabajando en el marco del Consejo del FOMPEC y también del Consejo Federal de Economía del Conocimiento con las provincias. Hay un camino grande que se puede trabajar para que la investigación clínica llegue a más hospitales y a más efectores de salud. Y además también es un buen sector, es un sector que muestra algo muy bueno, que es cómo el upgrading en los procesos del tipo de servicios que se están exportando hoy, cuando uno mira unos cuantos años atrás, producto de mejoras regulatorias, producto del aprendizaje y de la llegada de nuevas inversiones, ha permitido ir creciendo en el tipo de investigación clínica que se hace en la Argentina. Pero así todo, hay muchísimo más para hacer, ¿no? Y en términos de competitividad también para mí hay un aspecto que lo venimos conversando con la industria, que tiene que ver con cómo nos posicionamos en el mundo desde el punto de vista también del marketing o de la promoción. Ahí hay varias iniciativas que compartimos, como la de Argentina Delivers, con la Agencia de Inversiones, con la Cancillería, con la Secretaría de Producción y por supuesto con el sector, con Argencon, con la industria. Y
nos gustaría pensar de qué manera podemos, y los invito a que pensemos una prueba piloto para iniciar este mismo año, buscar el compromiso de poder incrementar la cantidad de destinos de exportación de aquellas empresas que hoy ya tienen algún grado de consolidación exportadora, pero que pueden hacer con un esfuerzo no demasiado grande ese catch-up para expandirnos. Y si esto funciona y nos da resultado, bueno, poder pensar en expandir esto a una estrategia más grande el año que viene. Y el último punto que quiero mencionar, y con esto los dejo ir a comer, es el tema del sector de la economía del conocimiento como habilitador del cambio tecnológico. Me parece sumamente relevante y me parece que ahí hay un camino grande para transitar también. Recientemente, como mencionó antes Leandro, nosotros sacamos un programa, que es el programa KIT 4.0, que en algún punto lo que busca es ver de qué manera podemos unir el sector de la industria desarrolladora de software y servicios informáticos, del sector de tecnología, con otros sectores de la economía, la industria manufacturera, el comercio, los servicios. Es un proyecto que hoy ya está disponible, al que se pueden sumar quienes proveen servicios tecnológicos de manera muy simple a través de una plataforma que está dentro de la página del Ministerio de Economía y al que pueden acceder también las empresas. Es un proyecto que surge también de los recursos del FOMPEC, que es el fondo que se deriva de la Ley de Economía del Conocimiento y que obviamente fue diseñado y pensado en acuerdo también con todas las empresas y los stakeholders del sector que forman parte de este proyecto. El programa KIT 4.0 le permite a las empresas acceder a distintas soluciones tecnológicas o kits que tienen distintos niveles de complejidad también, a los que se accede de manera muy simple, automática, acá no hay mucho papel, trámite, etcétera, y les permite que un porcentaje relevante, el 50% del valor de esos kits, sea afrontado por los recursos que devienen del FOMPEC, y el resto, estamos trabajando con varios bancos, hay algunos que ya están adheridos a esto, lo pueden financiar a través de los bancos. Y es un ejemplo de algo que nosotros creemos que puede ir mucho más allá todavía y que tiene que ver con algo que también creo que mencionó Camila de RIL en algún momento, es esto de cómo hacemos para que cada vez haya más interacción entre el mundo del conocimiento y los sectores, si quieren llamémoslo, tradicionales. Y también pensando en lo que viene hacia adelante en Argentina, ¿no? Hoy el RIGI tiene una cantidad de proyectos que suman algo así como 98.000 millones de dólares en evaluación. Hay 15 aprobados, pero hay 30 y pico que están hoy en el pipeline de la evaluación. La mayor parte de esos proyectos son proyectos energéticos, proyectos mineros. La Argentina de los próximos años tendrá muchas iniciativas que tienen que ver con estos sectores y nosotros entendemos que ahí hay una oportunidad enorme, como también la hay, y no recuerdo quién mencionó antes, con el tema del conocimiento que tenemos con el agro, con la bioeconomía, para trabajar en ese tipo de sectores. Cuesta por ahí salir de... Algunas empresas me decían, bueno, estamos muy acostumbrados a venderles por ahí desarrollos a cierto tipo de empresas y conocemos poco de los sectores, de estos otros sectores. Pero creemos que hay por ejemplo, el manufacturero, ¿no? Pero creemos que hay una oportunidad y que la oportunidad será un creciente hacia adelante, ¿no? Siempre decimos, para poner un ejemplo por ahí muy, muy simple y gráfico, la Argentina está posicionada como un fabricante y un exportador relevante de pickups en el mundo, y sabemos que los vehículos cada vez son más servicios y conocimiento y mucho menos chapa, plástico, etcétera. O sea, hoy un vehículo es fundamentalmente conocimiento y tecnología. Y todavía nos cuesta enfocar el sector autopartista a pensarlo como a un sector de tecnología y no un sector que estampa chapa. Entonces creo que por delante tenemos un desafío inmenso que si las cosas salen bien implicará tener un montón de sectores que hoy ya están creciendo y que seguirán expandiéndose hacia adelante.
Así que, como dijo Silvia, yo también soy optimista siempre. Vuelvo a agradecer mucho y, por último, para terminar, decirles que me olvidé decir algo importante que quiero decir un segundo. Es el tema de la formación de los recursos humanos. Es fundamental. Es un tema complejo, es un tema que, a mi modo de ver y por la experiencia de otras actividades que he tenido, creo que tiene muchísimo más potencial si se aborda desde los entornos locales que desde lo nacional. La potencia que hay desde lo local para trabajar en lo que es formación es fundamental. Nosotros desde Nación, con la plataforma Capacitar y en alianza con más de 15 empresas, muchas de las que hoy están aquí y otras tantas, estamos formando muchísima gente con una cantidad inmensa de cursos vinculados a tecnología, pero me parece que eso tiene que ser complementado con iniciativas que, como este proyecto del Mirador Tech, fortalezcan esos ecosistemas y el desarrollo de capacidades con una cercanía que solamente lo local puede alcanzar. Así que bueno, para terminar, agradecerles de nuevo y estar a disposición para lo que necesiten y para seguir conversando, porque solamente del diálogo entre la industria, todos los sectores que componen esto y el Estado, que vamos a seguir haciendo de un sector que es orgullo, creo yo, para todos en la Argentina. Así que bueno, muchísimas gracias.